buenas tardes a las partes conectadas a esta audiencia judicial de continuación de juicio oral en lo que corresponde a la penúltima sesión del juicio. Esto es el acto de emisión de la decisión o fallo del presente caso. Hoy es viernes 24 de noviembre de 2023, son las 12 del día con 41 minutos. Iniciamos audiencia en el proceso penal signado con el número 177-2022 ante el tercer juzgado penal colegiado nacional, integrado por los señores jueces Raúl Caballero Laura, Max Bengoa Valdeiglesias y Naico Coronado Salazar, esta última en la presidencia del colegiado. A continuación, el señor director de debates, el juez Raúl Caballero Laura, con la explicación sucinta de la decisión final del caso. Adelante, doctor Caballero. Muchas gracias a la presidencia. Vamos a continuar con el desarrollo del caso 177-2022, seguido contra la ciudadana Janet Espinosa Condori por presunto delito de apología al delito de terrorismo en presunto agravio del Estado. Vamos a requerir de cuenta a la especialista de audiencia de la concurrencia de las partes. Doctora. Muy buenas tardes, señor magistrado, con todos los presentes. De dar cuenta que para la presente sesión se han acreditado por el Ministerio Público el doctor Quispe Arango, por la Procuraduría se encuentra el doctor Herboso Donaire, por la defensa de la señora Espinosa Condori el doctor Tito Caya. Asimismo se encuentra conectada la acusada Espinosa Condori, doctor. Eso es todo. Bien, entonces están todas las partes. Sí, doctor. ¿Qué número de resolución correspondería para... Ya, más adelante en la lectura íntegra de la sentencia vamos a otorgar el número de resolución, ¿ya? Bien, estamos convocados para oír la sentencia en relación al fallo del presente caso, en el cual se ha juzgado a la ciudadana Janet Espinosa Condori por presunto delito de apología al delito de terrorismo. En forma concreta, el Ministerio Público ha formulado cargos contra la acusada en referencia respecto esta persona habría compartido una publicación efectuado por el señor Juan Alvarado López respecto a un texto que ha consignado el señor Juan Alvarado López en su cuenta de Facebook y que, como reitero, la acusada ha compartido esta publicación. El texto data que el Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos, coordinadora comunista, proletaria y popular, se pronuncia, dice, ¿no?, que el día 11 de septiembre del 2021 ha dejado de existir un pensador grande, marxista, leninista, maoísta.
y hace alusión a una persona condenada por delito de terrorismo. Esto es, hace alusión al señor Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Luego el texto también, en el texto se establece que en la clandestinidad se le conoció como camarada Gonzalo, el mismo que fue un profesor de filosofía y fundador del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. El texto también, del texto aparece que se comenta que para la burguesía, los monopolios, el imperialismo fue terrorista. Para el proletariado del Perú y del mundo, es el maestro y guía para la liberación de la clase explotada, el proletariado. Continúa el texto que esta persona ha muerto sin claudicar a sus principios marxista, leninista, maoísta, y que ha muerto en la prisión militar del Callao, y que ha sufrido 29 años en la prisión. Esto también indica que murió como los gigantes de pensamiento, sin claudicar a sus principios ideológicos. Además, el texto también indica que el Frente Democrático, ya referido, lamenta su fallecimiento y otorga condolencia a los integrantes del Partido Comunista del Perú, indicando que fue un notable dirigente del proletariado y de los campesinos pobres, que consagró su vida por la construcción del socialismo y que es un ejemplo y sus enseñanzas, y que el futuro pertenece al socialismo. Ese es el texto que se ha consignado en la publicación efectuada en la cuenta de Facebook del señor Juan Álvaro López. La acusada lo que ha efectuado, es decir, su actuar, es compartir esta publicación. Más allá que el juicio ha alegado que no ha visto el texto completo, y respecto de lo cual, si bien es cierto, el Ministerio Público no ha demostrado que habría leído en forma completa, pero el colegiado considera que sí lo ha leído y por ese motivo lo ha publicado, ha compartido la publicación. En juicio también ha declarado esta acusada, ¿no? Y acepta que lo ha publicado como noticia para sus contactos en Facebook. Ha agregado que algunos familiares han sido víctimas del terrorismo, entre ellos su padre, sus tíos, entre otros abuelos paternos, y que no ha efectuado y no ha compartido la publicación, refiere la acusada, con la intención de alabar al Señor, es decir, se refiere al señor
Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, quien ha sido condenado por delito de terrorismo. Precisa que no ha comentado nada respecto del compartir de esa publicación. El señor fiscal le ha preguntado y ha declarado la acusada que tiene la profesión de licenciada en administración. Ingresa normalmente en las redes sociales de Facebook, pero que no tiene registrado como contacto al señor Juan Alvarado López, es decir, la persona que efectúa la publicación. Asimismo, indicaba la acusada que no, en ninguna otra oportunidad compartió alguna otra publicación relacionada al señor Guzmán Reynoso. Bueno, reitera que su familia ha sido víctima del terrorismo. La judicatura considera que esta declaración acusada ha reconocido esa profesión de licenciada en administración y que la misma pues ha compartido este texto ya mencionado en relación a esta persona condenada por terrorismo. Asimismo, la judicatura considera que este grupo, Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos, no ha tenido el impacto como para convertirse en un grupo político acorde a los principios democráticos que rigen en el Perú. Y que esta publicación se trata de integrantes cuya identidad se desconoce respecto del Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos, que dicho sea de paso, jamás tuvo presencia política en el ámbito de postulación en el marco de un gobierno democrático en el Perú. Se trata de un personaje desfasado que con el transcurso del tiempo ha ido perdiendo vigencia en la memoria social y solo recordado a veces por ciudadanos mayores por los luctuosos hechos que se le ha atribuido y respecto de hechos de violencia que se le ha condenado. De esta manera, no se verifica que la publicación se refiera a alguna exaltación, justificación o enaltecimiento del delito de terrorismo o de cualquiera de sus tipos penales o de la persona condenada por delito de terrorismo. De otro lado, de acuerdo a la prueba actuada en juicio, analizando el actuar de compartir la publicación por la acusada, la misma ha indicado que su familia ha sido víctima del terrorismo y en juicio se ha acreditado a través de una prueba documental admitida extraordinariamente al finalizar el acervo, al finalizar el debate del acervo probatorio, cual es
a través de la carta emitida por el Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Registro Único de Víctimas de fecha 7 de noviembre del año 2012, en el cual se dirige al padre de la acusada, el señor Luis Espinosa Capani, y como adjuntando un certificado de acreditación en que él mismo figura pues como beneficiario del Plan Integral de Reparaciones. Y el razonamiento es el siguiente: ninguna persona que haya sufrido daños y perjuicios por las agrupaciones terroristas en perjuicio de su familia, no es lógico que se encuentre enalteciendo o exaltando o justificando el actuar de estos grupos que tanto daño han hecho al Perú y a las familias de las zonas más pobres. Por tanto, en ese extremo no queda acreditado la manifestación realizada por el señor fiscal. Complementariamente a juicio, en juicio las partes han acordado como hechos no controvertidos, ¿no?, parecido a los hechos notorios, respecto de las explicaciones que debía otorgar el señor perito antropólogo Julio Daniel Lázaro González respecto de su informe pericial de Antropología Forense 15-2022, con el objeto de identificar que la persona que aparecía en la extracción de la información de la página Facebook era la acusada. No fue necesario en cuanto la acusada admitió espontáneamente que era la titular de dicha cuenta. Se consideró como un hecho notorio. Asimismo, a juicio ha acudido a aplicar un analista de la Policía Nacional del Perú, esto es el efectivo de la policía Carlos Manuel Acero Urruchi, a explicar respecto al contenido del informe 127-2022 del COTEP-PNP del 12 de marzo del 2022, en la cual él es encargado de analizar los documentos en cuanto se encuentra trabajando en el área de terrorismo al interior de la policía, y ha analizado la transcripción del texto ya mencionado y ha concluido pues que la acusada al compartir la publicación ha mostrado simpatía y o afinidad a la organización terrorista. Por lo menos se han analizado estas explicaciones en testigo técnico y se considera pues que no existe tal conducta de la acusada, corroborado pues con la prueba que acredita que ha tenido familiares afectados por la insanía terrorista. También se ha actuado en juicio las explicaciones de la perita psicóloga Dora Rosario Atungarzuen. Esta especialista ha acudido a juicio a explicar el contenido de su informe 051-2022 de PNP, en que también analiza pues desde el plano psicológico el actuar de compartir el texto por parte de la acusada, en la que ha concluido pues que la misma ha enaltecido y engrandecido al señor Guzmán Reynoso, y respecto de cual
se ha llegado a establecer pues que no ha sido ese el ánimo de la acusada. También otro aspecto muy importante de esta explicación otorgada por la perito Dora Rosario Atunca Sueno es que también ha concluido que el hecho de haber compartido la publicación por la acusada no se ha establecido o no se ha logrado establecer el impacto que ha generado en la sociedad. Y esto tiene mucho que ver en cuanto al tipo penal del artículo 316, y su tipo base, en concordancia con el 316A, primer párrafo y tercer párrafo, agrava la actuación de los acusados cuando efectúan a través de las tecnologías de la información o de la comunicación. Entonces, la conducta o el hecho que debe efectuar la acusada en este caso debe establecerse que ha llegado a una gran cantidad de usuarios de Facebook. Respecto de ese extremo, la perito ha indicado que no se ha podido establecer el impacto. Además que, criterio de la judicatura, si bien es cierto, la página Facebook es, pues, es un medio en que intervienen bastantes personas, pero no se logra establecer la magnitud propia de cómo es que el texto ha llegado a qué cantidad de personas. De otro lado, también se ha actuado en juicio los diversos documentos que ha presentado la acusada y antes de pasarme por ese rubro, completar que también se ha oralizado de parte del Ministerio Público los antecedentes penales del señor Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynosa, quien se encuentra condenado por el delito de terrorismo. Si bien es cierto, se trata de un documento certificado de antecedentes penales, 45-34-608, al igual que cualquier copia certificada de una sentencia o documento de información respecto de contar con un certificado de antecedentes judiciales, puede acreditarse la existencia de una sentencia. Es decir, no es necesariamente tener la sentencia en copia certificada, sino que este certificado de antecedentes penales también acredita la existencia de esa decisión final. En cuanto a la acusada, no cuenta con antecedentes penales conforme al documento 46-201. Es decir, no es una persona proclive a la comisión de delitos. No tiene ninguna condena o ningún delito. Además, la acusada ha presentado documentación en la etapa correspondiente y en juicio se ha actuado los siguientes documentos en forma breve: su título profesional de licenciada en Administración de la Universidad Peruana Los Andes, copia de su DNI, el certificado de estudios de su menor hija,
el certificado de trabajo en la municipalidad de Yauli, certificado de capacitación neuroliderazgo de alta competitividad y el certificado de capacitación sobre sistema de inversión pública. Entonces, de un análisis de esta persona, pues, es una profesional que se dedica al tema del cuidado de su familia y no deja de capacitarse en los rubros que objetivamente se verifican. Sumado al certificado de antecedentes penales, pues se corrobora que no es una persona proclive a comisión de delitos. La razón por la cual, respecto al objeto penal de la acusación del presunto delito, no puede accederse a la pretensión legítima del Ministerio Público. En cuanto se refiere al análisis del objeto civil, la defensa técnica del actor civil, es decir, del Estado, ha actuado en documento del oficio 110-2021-EF, Economía y Finanzas, / 50.06, de 3 de marzo del 2021, en la cual ha explicado en forma pormenorizada los gastos en los cuales incurre el Estado, efectos de afrontar la lucha legítima contra el terrorismo, y ha requerido el monto de la reparación civil de 30.000 soles a cargo de la acusada. En relación a esta pretensión civil, si bien es cierto que el objeto penal es distinto al objeto civil, y el objeto civil se rige por los criterios expresamente exige las normas civiles en cuanto debe acreditarse daño civil, se verifica que no existe suficientes actos de prueba que lleven a determinar al colegiado a la existencia de fijación de un quantum reparatorio, salvo el caso de algún voto similar de alguno de los colegas. Pero en mayoría no es posible fijar un quantum indemnizatorio, dado que debe analizarse los presupuestos para fijar una pretensión civil, al igual que cualquier pretensión de esta naturaleza ante el órgano jurisdiccional. Por estos fundamentos se emite la siguiente decisión. Punto primero, disponemos absolver a la acusada Janet Espinosa Condori, cuyas generales de ley obran en el exordio de esta sentencia, respecto de la calidad de presunta autora del delito contra la tranquilidad pública, modalidad contra la paz pública, submodalidad apología del delito de terrorismo, previsto en el primer párrafo del artículo 316 del Código Penal tipo base, bajo la vigencia de la Ley 30.610, publicada el 19 de julio de 2017, respecto de la exaltación, justificación y enaltecimiento de persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe de actos de terrorismo, en concordancia con la agravante prevista en el primer y tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal, bajo la vigencia de la Ley 30.610, publicada el 19 de julio de 2017.
En consecuencia, se dispone el archivo definitivo del presente proceso penal. Segundo, declarar infundada la pretensión civil respecto de la indemnización componente de la reparación civil formulada por el autor civil. Tercero, disponemos que se deje sin efecto los antecedentes policiales que haya generado el presente proceso penal a la sentenciada absuelta. Cuarto, disponemos que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se archive el mismo y se cursen oficios para anulación de los antecedentes policiales. Así lo mandamos, pronunciamos y firmamos, tómese razón y hágase saber esta decisión en mayoría respecto al objeto penal, respecto a los magistrados Bengoa, Valdeiglesias y Caballero Laura. Bien, vamos a conceder el uso de la palabra a la doctora Coronado, que tiene un voto singular. Doctora. Sí, doctor, para aclarar, la decisión de absolución es por unanimidad y la decisión de no imponer pago de reparación civil es por mayoría. Esa es para que quede preciso en el acto. Bien, gracias, doctor. Quien habla, pues, Anaico Coronado Salazar, tiene voto singular en relación a la decisión absolutoria. Esto es, estamos de acuerdo con la absolución a la acusada de los cargos penales, pero por fundamentos disímiles, diferentes a los expuestos, en este caso, en la decisión por mayoría. Y en un voto en discordia respecto a la no determinación de consecuencias jurídicos civiles o una indemnización a favor del Estado, puesto que sí, el voto en discordia precisamente porque sí consideramos que debe imponerse un pago de indemnización a favor del Estado por parte de la señora Espinosa Condori. En el primer caso, en relación al voto singular, básicamente este delito de apología al delito de terrorismo requiere que el agente, la persona, públicamente enaltezca, ensalce o justifique, en este caso específico, en relación a actos de terrorismo, que no es, o a la persona condenada por terrorismo, y que se haga de manera pública, ¿no? Ese es el delito, y a través del uso de las tecnologías de la información, la forma agravada, ¿no? Que en este caso se le imputa a la señora Espinosa Condori haber compartido una publicación con contenido apologético, así lo dice el Ministerio Público, y que lo ha hecho a través de las redes sociales. Al respecto, para quien habla, sí hay un contenido apologético en el texto publicado, en la figura y el texto publicado por la acusada Espinosa Condori, en tanto que con fecha 21 de septiembre de 2021, cuando hace la publicación en su perfil de Facebook que lleva su nombre, Yanet Espinosa Condori, comparte la publicación donde aparece la imagen de, en todo caso, la publicación contiene una imagen de la figura de Abimael Guzmán con la hoz y el martillo en la parte de atrás grande y un texto en el que se señala el Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos como título, y en el texto mismo se señala que dejó de existir el más grande pensador marxista, leninista, maoísta de nuestros últimos tiempos. También se señala que murió como mueren los gigantes de pensamiento, sin claudicar, sin hacer concesiones con sus principios ideológicos, y se le atribuye ser maestro y guía para la liberación real de la clase explotada, el proletariado. Para quien habla, el contenido apologético, contenido, o sea, si hay un acto en esta publicación de enaltecimiento, para nosotros sí lo hay, de una persona condenada por terrorismo, sí la hay, en este caso el condenado Abimael Guzmán Reynoso, y como lo ha precisado las exigencias del Tribunal Constitucional, entre ellas, que haya una afectación al orden democrático, al orden de la tolerancia, para nosotros estos términos de Frente Democrático Revolucionario, o que se le dé la atribución a la persona de Abimael Guzmán como un maestro y guía para la liberación real de la clase explotada, ¿no? Ya va con aspectos o términos vinculados a temas de poder, a temas que de alguna forma, y sí reconocemos en un nivel menor, tal vez a otras publicaciones que hemos visto, vinculados a un tema de potencial afectación al tema del orden democrático, ¿no? Ahora bien,
esta parte del delito para nosotros sí hay contenido apologético y que se afecta el orden democrático, que es la exigencia del Tribunal Constitucional. El punto particular es en la parte inicial de la tipificación cuando se señala el qué públicamente, ¿no? Y ahí, en el tema del acto de publicar o compartir una publicación, respeto la decisión de mis colegas que consideran que la publicación, al no ser realizada por la propia actora, no habría esa vinculación con ella. En mi caso, no necesariamente que sea la persona que escriba, que redacte, que formule, sino también compartir una publicación para quien habla también es una conexión con el agente o el sujeto activo de estos tipos de delitos. Por ese lado, dejando la diferencia o esta diferencia con la posición de los colegas, le agregamos sí el tema que por el ámbito del dolo, ahí sí la perspectiva nuestra va por una insuficiencia probatoria, porque no se tiene más información alrededor de esta publicación, como en otros casos donde aparecen otras fotos, otros símbolos, no hay solamente esta publicación. Y en segundo lugar, muy relevante el tema de los certificados de víctimas de terrorismo que tiene la acusada en relación a su padre, a su tío y otros familiares, ¿no? Entonces, esto nos hace, en efecto, denotar la información probatoria tanto de un lado como de la otra y nos hace caer en el ámbito de la insuficiencia probatoria del dolo, que es parte importante para la construcción de este delito de apología al terrorismo, que hace pues que concluyamos en efecto por la absolución, como lo ha señalado la decisión por unanimidad, pero con estos fundamentos específicos. Ahora bien, en el voto en discordia sí hay una diferencia con la posición de mis colegas, a quienes siempre aprecio en su decisión y en sus fundamentos. La acusada ha dicho que ella publicó porque el título de la publicación aludía al tema de la muerte del condenado Abimael Guzmán Reynoso, y que por el título, su idea o su pretensión era que familiares y amistades de su red social Facebook tomen conocimiento de este acontecimiento de muerte, ¿no? Porque ella ha señalado, conoce el tema del el gran daño que ha hecho la organización liderada por esta persona en tiempos anteriores, ¿no? Entonces, esa era su pretensión. Sin embargo, muy bien en una de las preguntas del actor civil, a la misma, si el título de la publicación aludía al fallecimiento, y en efecto, se ha podido verificar de la publicación que el título no alude en absoluto a un deceso o un fallecimiento, sino que el texto sobre el fallecimiento está dentro de las letras del texto menor, donde se alude a estos términos que ya hemos leído: maestro y guía de la liberación, el más grande pensador, maoísta, leninista, marxista, etc. Entonces, desde nuestra perspectiva, si bien no hay dolo, pero sí hay culpa. O sea, hay imprudencia, sobre todo porque la publicación tiene una foto grande, casi la mitad de la publicación es la foto de Abimael Guzmán, el condenado, y la hoz y el martillo detrás. Y la otra mitad es el texto. Entonces, señalar, no me di cuenta, no debí publicarle, como lo ha reconocido, fue un error, pero ese no darse cuenta a nosotros no nos parece, sino más bien un tema de negligencia de su parte, de mínimamente no haber leído algo que debió prever que tenía un contenido pues de enaltecimiento. Entonces, en ese sentido, nuestra posición es que sí hay responsabilidad civil extracontractual con el factor de atribución de culpa, ¿no? Y con todos los demás presupuestos de responsabilidad civil extracontractual, y si vamos por el pago de una reparación civil o una indemnización a favor del Estado de 5.000 soles a favor del Estado, sobre todo teniendo en cuenta su grado de instrucción superior y que es servidora o funcionaria pública de un gobierno regional. Muy bien, ese es el voto singular y el voto en discordia. Gracias, doctor Caballero. Gracias, doctora. Bueno, en realidad son temas muy complejos y así están las posiciones y los votos en el análisis que efectuamos los magistrados con el objeto de dar respuesta completa a los casos que se presentan.
No vamos a preguntar si apelan o no en esta oportunidad. En cuanto a esa pregunta se va a formular luego de la lectura integral de la sentencia, que va a ser el día, ¿qué día, doctora Coronado? De acuerdo a la agenda. Sí, viernes 1 de diciembre, 14:30 horas, 2 de la tarde con 30 minutos, lectura de sentencia en el presente caso 177-2022. Bien, el día entonces, viernes 1 de diciembre, a horas 14 horas con 30 minutos, lectura de sentencia íntegra. Bien, ¿alguna pregunta, señor fiscal? Señor director de debate, señores magistrados, parte del Ministerio Público, ninguna. Está claro, Ya. muchas gracias. Defensa técnica del Estado, doctor. Conforme, señor magistrado. Defensa técnica de la acusada. Ninguna. Bien, entonces no habiendo más temas que aclarar, se va a culminar la sesión del día de hoy. Y podemos desconectarnos hasta la próxima sesión, doctores, colegas. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Gracias.